cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Buenas noches ya. ¿Cómo están? Bendecidos. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Gracias, Señor. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad, Señor. Gracias por la encomienda, Señor, que tú nos has puesto el día de hoy. Padre, gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre eterno, esta semilla será plantada en tierra fértil, Señor, y dará mucho fruto, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que el poder de tu Espíritu Santo descienda y esté sobre cada uno de nosotros, Padre, usando mis labios, usando mi vida, Señor, para decirle a tu iglesia qué es lo que necesitas saber y entender el día de hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, pues la palabra de Dios, el día de hoy, ayer nuestro pastor compartía, ¿recuerdan la palabra que compartía? Gálatas 5:1. Y cuando el pastor, yo ya había elegido el tema, quiero que sepan, y cuando el pastor habla y escucha el devocional y habla de esto, dije, bueno, esto no puede ser otra cosa más que el Espíritu Santo guiando a su iglesia. Puerta al cielo, bienvenidos a todos los que nos ven. Bueno, pues aquí tienen su casa, su iglesia, Puerta al cielo. Cuando gusten, aquí los esperamos. Amén. Bueno, la palabra de Dios dice, y vamos a leer todo el capítulo completo en Gálatas 5, y vamos a hacer una pequeña, digo pequeña porque pues obviamente hacer una exégesis completa del capítulo nos llevaría días, no horas, días. Entonces vamos a leer lo que dice la palabra. Si me acompañan, por favor. La versión es NTV y dice así, todos juntos: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención, yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues, una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien nos llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor nos guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que nos está confundiendo, sea quien fuere. Amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue?
Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejará llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidias unos de otros. Hasta ahí. Yo creo que estamos despedidos. En esta versión yo creo que está muy clara, pero sin embargo vamos a explicar un poquito más, porque ustedes han de decir, bueno, pero Yami, ¿y qué tiene que ver la circuncisión conmigo? ¿Qué tiene que ver la ley de Moisés con nosotros si nosotros no somos judíos? Nosotros somos gentiles. ¿Están de acuerdo? Como preámbulo, les quiero decir que el libro de Gálatas es una carta constitucional de la libertad cristiana. Pablo proclama la realidad de nuestra vida en Cristo, la misma que se vivía en el año 49 después de Cristo, que fue cuando se escribió esta carta. Es
estamos viviendo lo mismo, a pesar de que han pasado casi 2000 años de esa carta. Entonces, libertad de la ley y del poder del pecado. Libertad para servir a un Dios vivo. Nosotros hemos recibido libertad gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y esos primeros cristianos luchaban con una doble identidad. En primer lugar, su carácter judío los obligaba a ser seguidores estrictos de la ley. Y entonces ellos acababan de descubrir que si aceptaban a Jesús, ellos obtendrían la salvación. Y esa recién fe que ellos habían recibido los invitaba a celebrar una libertad santa, que nada tenía que ver con los prejuicios y con las leyes que ellos seguían. Pero en ellos empezó a surgir esa duda: ¿cómo es posible que nosotros, el linaje escogido, los hijos de Dios, el pueblo escogido de Dios, también tengamos que ser iguales que los gentiles, o recibamos la misma oportunidad que ellos? ¿Cómo es posible que los gentiles podrían ser parte del reino de Dios? Ellos no estaban de acuerdo con eso. ¿Y qué creen? Hubo división. Hubo división como la hay actualmente en las iglesias, en la iglesia de Jesucristo. Los judaizantes obligaban a someter a los nuevos cristianos a una tradición judía para recibir esa salvación. Entonces, además de creer en Cristo, ellos querían que ellos obedecieran la ley que ellos seguían. Y Pablo se enfrentó a esto muchísimas veces, y por eso él escribió esta carta a los Gálatas. Gálatas es una carta en donde el apóstol Pablo refuta a esos judaizantes y llamar a los cristianos a volver al evangelio puro de Dios. Ese era el propósito de esta carta: llamarle la atención a esas personas que estaban diluyendo el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo con leyes y cosas de trasfondo que no tenían nada que ver con la libertad que Cristo nos ofrece. Yo creo que aquí todos tenemos, o quiero pensar que todos tenemos claro la libertad que recibimos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así, vamos a ver de qué se trata esa libertad que Cristo nos hace. Nosotros aquí todos entendemos que la salvación es por gracia, amén, mediante esa fe en Cristo, y nada más. No necesitamos nada más que esa fe en Cristo, porque la fe en Cristo significa una libertad verdadera. Pero ¿qué creen? Si nos vamos al verso 17, perdón, ¿lo puedes proyectar, por favor? Dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y dice: estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes ya no son libres para hacer y llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces existe una lucha entre el Santo Espíritu de Dios y entre Satanás. Todos lo sabemos, pero esa lucha es entre ellos, no es entre nosotros, no es entre mi esposo y mía, no es entre la hermanita y yo, no es entre mis pastores, no es entre mi familia que me critica y me juzga por el día de hoy estar yo parada aquí. No es la lucha con ellos. Esas dos fuerzas luchan dentro de nosotros. Entonces tenemos que identificar contra quién estamos peleando.
¿Contra quién debemos de vencer esa lucha el día de hoy? Y quiero que analicemos, antes de entrar al estudio de esta palabra, que si bien es cierto, nosotros no somos judíos y nadie nos está queriendo circuncidar el día de hoy, en el verso 9, el apóstol Pablo menciona la frase falsa enseñanza. Dice un poquito de levadura. Un poquito de levadura. Ese poquito de levadura sirve como descomposición de toda la masa. Y esta hace, ¿qué creen? Que el pan salga esponjoso, sabroso a nuestro paladar, exquisito. Bueno, pues lo mismo sucede en el mundo. Las personas que contaminan la palabra de Dios, la tergiversan y nos presentan deleites para nuestra vida. Y es muy fácil que nosotros nos contaminemos con lo que nos presentan allá afuera. Adivinen, gobernados por quién. Por esa fuerza que se opone al Espíritu Santo de Dios. Y voy a poner un ejemplo porque, si bien es cierto, nuestros niños, a veces nosotros pensamos que están viendo cosas que los entretienen. Y a mí me llamó mucho la atención esta semana que vi el análisis de una caricatura que está de moda y se llama Luca. No sé si los niños ya la vieron aquí. Hay una parte en la película en donde el amigo mayor le dice al niño: mira, vente, vámonos, vente, vamos a divertirnos. Y el niño más pequeño le dice no, sin mencionar que esas personas o personajes no tienen una identidad definida, lo cual lleva otro mensaje oculto. Entonces, ¿cómo el mundo está queriendo meter una ideología en nuestros pequeños desde niños, que pueden hacer lo que quieran, que pueden tener ciertas inclinaciones y orientaciones, y que eso no tiene nada de malo? Y fíjense, hay una frase que le dice el mayor al más chiquito, cuando él le dice: no, pero es que eso yo no lo debo hacer. Y le dice: seguro tienes un Bruno en la cabeza. Yo también lo he escuchado, pero cuando tú lo escuches, dile: silencio, Bruno, silencio, Bruno. Y así le grita el niño, y empiezan los dos: silencio, Bruno, silencio, Bruno. ¿Saben lo que están enseñando a nuestros niños? Silenciando la conciencia y el Espíritu Santo que nos avisa que vamos a correr peligro o que estamos corriendo peligro. Porque no está hablando de callar un miedo. No se trata de eso, porque eso es otro boleto, eso son otras cosas. Aquí claramente en la película el tal Bruno nunca aparece. Significa que es esa conciencia, es esa voz interior que nos avisa, es el testimonio del Espíritu Santo que nosotros tenemos en nosotros y que nos llama a no hacer cosas indebidas. Otra de las cosas que también nos enseña el mundo allá afuera es a elegir, que tenemos libertad para elegir, libertad para decidir, de hablar, de incluir, que todes y no sé qué tanta cosa. Entonces, lo que el apóstol estaba haciendo en esta carta a los Gálatas no es nada diferente a lo que nosotros estamos llamados a hacer y decirle al pueblo de Dios el día de hoy. Él hablaba de un problema vigente en esa época, pero yo les vengo a hablar de que esa misma palabra está vigente para nuestras vidas el día de hoy. De que esta misma palabra puede traernos instrucción, porque esa lucha entre Dios y el diablo aún está vigente. Porque nuestra esperanza, y fíjense bien, la esperanza de la que habla el versículo 5 es la misma que nosotros predicamos el día de hoy. Es la esperanza de justicia en nuestro Señor Jesús. Y esto se escribió en el año 49 después de Cristo. Y hoy
en el 2021 es la misma esperanza que tú y yo tenemos en que Jesucristo regresará y que obviamente la obra de Cristo no está terminada, como tampoco lo estaba en el tiempo en que el apóstol Pablo escribió esta carta. Y si el Espíritu Santo es el que inspira la palabra de Dios, es porque es vigente hasta que Él regrese. Amén. Amén. Entonces, ninguno de nosotros hemos llegado a la perfección del varón perfecto, familia. Ninguno de nosotros. Pero el día de hoy Dios nos llama y nos está invitando a que nosotros reflexionemos y nos detengamos el día de hoy y veamos si esta palabra en qué me puede servir a mí el día de hoy. Esta carta a mí qué me trae de beneficio. Amén. Amén. Entonces iniciamos. El verso 1 dice así: Cristo murió para liberarnos del pecado y de una interminable lista de leyes y regulaciones. Y Él nos hizo capaces de hacer lo que antes no era imposible para nosotros, alcanzar esa libertad que no podíamos alcanzarla ni por obras ni por seguir las reglas al pie de la letra. ¿Cómo nosotros nos confiaríamos el día de hoy a las leyes del mundo si la ley del mundo no es pecado adulterar? No es pecado cometer adulterio contra mi esposo. ¿Es confiable esa ley? Claro que no. ¿Es confiable la ley que se aprobó a quitarle vidas a otras personas? ¿Es confiable? ¿Va con el propósito de Dios? Claro que no, familia. Y esas personas querían esclavizar de nuevo a la gente en la ley. Y el día de hoy muchos vivíamos o vivíamos esclavizados en las costumbres y en las leyes de este mundo. Pero gracias a Dios, dice la palabra, por lo tanto Cristo en verdad nos ha liberado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Asegurarnos de permanecer libres y no esclavizándonos de nuevo a una ley, a una costumbre. Debemos tener cuidado de cómo damos también el mensaje de la palabra de Dios, y esto a mí me confrontó muchísimo. La manera en que nosotros damos el mensaje de salvación debe ser una palabra que confronte, pero no con palabras ocultas, sino con el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, sin diluirlo, sin tener una doble intención. Tampoco debemos poner reglas que nosotros no podemos cumplir. No se trata de eso, familia. No se trata de imponer o esclavizar con métodos y condiciones especiales para adquirir la salvación. ¿Cuándo se ha visto que uno tenga que firmar un contrato para servirle a Dios? ¿Cuándo se ha visto que tenemos que pagar por servirle a Dios? Si el precio Él ya lo pagó. Esas son condiciones del ser humano. Entonces no podemos metodizar la palabra de Dios, no podemos, nosotros debemos oponernos a esas personas que quieren esclavizarnos a sus propios intereses usando la palabra de Dios. Amén. Continuamos. Verso 2. Dice: presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. ¿Sabes? Yo he escuchado que la palabra de Dios dice que a cada quien nos es dada una medida de fe. Bueno, yo hoy comprendí que nuestra fe se puede medir en el amor que tú das a las demás personas. Si tú quieres saber cuál es la medida de tu fe, nada más analízate cuánto has amado y cuánto has perdonado a un hermano, a alguien que te ha hecho daño. Esa es una manera de medir nuestra fe, familia, porque la fe se expresa por medio del amor.
los que hemos sido perdonados, respondemos a su gracia a amar por otros y amados por Dios también. Porque el perdón de Dios, familia, es completo. Lo dice la palabra en Lucas 7:47. ¿Qué dice la palabra en Lucas 7:47? Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. ¿A ti cuánto te ha perdonado el Señor el día de hoy? Bueno, pues de la misma manera tú tienes que perdonar a los demás. De esa misma manera. La palabra de Dios continúa diciendo, y el apóstol Pablo sigue explicando en el verso 9, y a mí me voy a detener en los versos que yo siento que son más importantes para nosotros el día de hoy, familia. Dice, esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa, pero también la descompone. Hay un trasfondo. Quienes le ponen a la levadura el evangelio de Jesús lo deforman, y para el mundo es aceptable, pero para Dios es abominación. Cuando una película tú la ves y tú dices, ¿pero será correcto? No, pues si ya le metieron ahí un pedacito de una fracción de un versículo, no, sí, es que hizo el bien, sí, pero también están haciendo cosas malas. Están mezclando la palabra de Dios. O a veces ponen el concepto del amor para usarlo en otras cosas que nada tienen que ver con el evangelio. El amor ágape lo describen como si fuera un amor masoquista. Imagínense. No es posible. Tergiversan la palabra y la usan a su conveniencia. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Son personas que traen dolor en su corazón. Son personas que comparten porque han vivido el desengaño, han vivido la violencia, han vivido muchas cosas, y a través de su dolor quieren justificar que la palabra de Dios no puede aplicarse por completo, o lo que es peor, no creen que todo proviene de Dios. Geraldine lo mencionaba hace un rato, que las luces y todo eso, sí, y el ser humano, nosotros decimos que todo tiene que ver con la palabra. En la Biblia están descritas muchas veces de cuando ocurrieron terremotos a raíz de manifestaciones del Espíritu Santo. Pero el hombre le busca una explicación científica. A todo le busca una explicación científica. ¿Y qué? Porque se niegan a ver la realidad de la palabra de Dios. Porque para ellos es más fácil aceptar una ciencia, porque para ellos es más fácil justificar sus actos, para ellos es más fácil justificar su pecado antes que aceptar la palabra de Dios. Una sola persona equivocada entre los creyentes puede confundir a todos los demás. Una sola persona equivocada. Aunque todos pensemos de la misma manera, aunque la mayoría esté guiada por el Espíritu Santo, y lo digo por mí porque yo también lo he hecho, y yo me he equivocado muchas veces y he contaminado, porque yo he sido parte de esa levadura que descompone, que ha metido cizaña, que ha metido mentira. ¿Y eso qué provoca en la iglesia de Jesucristo? División, descomposición, ruptura. Eso es lo que hace la levadura. Y el apóstol Pablo sabía perfectamente que era un problema que existía en la iglesia y existe el día de hoy, familia. Entonces tengamos cuidado, porque ese poquito de levadura hace que toda la masa se descomponga. ¿Y quién de aquí no ha sido perseguido? ¿Quién de aquí no ha sido criticado? Decía el apóstol Pablo, verso 10, por favor. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas
y Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Entreguémoslo al Señor. Nosotros, si estamos cimentados en la palabra y tenemos contacto directo con la verdad, nos vamos a dar cuenta claramente cuando alguien nos está diciendo una mentira acerca de Dios. ¿Y qué hacemos? Pues, o no solamente que te lo diga, sino que no esté actuando conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, familia? Amar y perdonar. Y dice ahí que cada quien tendrá lo que se merece, sea quien fuere, dice. Continúa. Amados hermanos, dice, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si yo ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Familia, el evangelio de Cristo ofende. Ofende. En otra versión, en la R, puedes poner la 60, aquí la tengo. RBR 60. Dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. La cruz trae tropiezo para las personas y trae ofensa. ¿Saben por qué? Porque es una ofensa para todo lo que el hombre se enorgullece. Es una ofensa porque, pero Dios, gracias a Dios, pero si yo lo trabajé, yo me lo gané. Oye, le estás dando el mérito a Dios, ¿cómo te va? No, bien, gracias a Dios, no, es gracias a mi esfuerzo. Entonces, la cruz, el darle el mérito a Dios de lo bueno que a ti te pasa, ofende lo que al hombre le enorgullece. Es una ofensa para su moralidad, porque le dice que sus obras no le pueden justificar ante Dios. Espérate, ¿cómo? Pero si yo me porto bien, yo no me meto con nadie, yo le doy de comer a los pobres, yo comparto, yo doy limosna. Pero si tú le dices, no, hermano, no es así, no es así, porque tú, por tus obras tú no eres justificado. La salvación es solamente que aceptes a Cristo. Está loco. Es una ofensa que le digas eso. ¿Cómo? Nada más declarándolo. O sea, discúlpame, pero yo no necesito. O luego, o después. Es una ofensa. Es una ofensa también para su filosofía, porque se apela a la fe y no a la razón. Porque es por creer nada más. Es por creer en tu corazón. Pero dices, no, espérate, pero es que esas luces no vienen de Dios. Tienen una explicación científica. O no, yo no creo en la casualidad. No, es que eso yo sané porque me operaron y porque yo pagué y porque el médico que yo contraté fue el mejor. La fe es una ofensa a su filosofía. Es una ofensa para su sentido de categoría social. ¿Saben por qué? Porque Dios prefiere a los pobres y a los humildes. Por eso les ofende. Espérate, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo esa persona puede venir así, andrajosa o sucia? No, así no. Tiene que venir bien y de nuestra clase social. Si no, aquí no es admitido. Es una ofensa. O yo nada más voy a lugares. Es una ofensa para su voluntad, porque requiere de una rendición incondicional. Por eso se ofende la gente, porque no quieren entregar su voluntad, porque se oponen a hacer la voluntad de Dios. No, espérate, sí, o sea, todo lo que tú quieras, pero en esta área no te metas. No, sí, espérate, pero con mi trabajo no te metas. No, sí, pero a mi hijo no me lo toques. Es una ofensa para el orgullo,
porque demuestra la extrema maldad del corazón humano. ¿Cuántos de nosotros a través de la predicación de la palabra de Dios nos hemos ofendido? Y pensamos, voy a mirar para allá, que alguien le contó mi vida. O pensamos que lo está diciendo por mí. Me quedaste viendo mucho. Así es. Pero ¿saben qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso, porque si yo no me hubiera ofendido, yo no me hubiera casado y no hubiera hecho lo correcto con mi esposo. A mí me incomodaba que me estuvieran diciendo que yo estaba en fornicación. Decían esa palabra y parece que me prendían. O cuando el pastor me llama la atención, cuando es por mi bien. ¿Cuántos de aquí no se molestan porque nos exhortan o se han ido? Les ofende para su propia identidad. ¿Saben por qué? Porque le dice que tiene que nacer de nuevo. Pero ¿cómo? ¿Me tengo que meter otra vez al vientre de mi madre? O nos dicen, o sea, está loca. Y no entienden. Y se me pasó una. Se ofenden la cultura del hombre porque su verdad es revelada a los niños o a los que son como niños. O sea, espérate, pero si yo tengo cursos de no sé qué y no sé qué tanto, y cómo es posible que ese, que es menos que yo, los ofende el evangelio, familia. La cruz es una ofensa, pero debemos evitar magnificar esa ofensa también. Debemos evitarla. No lo cambiemos para que no tenga tropiezo, o no seamos intencionales. A veces resultamos ofensivos por la manera en que presentamos el evangelio también. Y personalmente, aquí, familia, nadie quiere ofender a nadie. Y si ese fuera el caso, que Dios nos libre y nos perdone de eso. Porque si lo hemos hecho, Él nos va a juzgar. Ahí lo dice la palabra. Así que no seamos nosotros los que contrariemos a las personas. Pidamos que sea el mensaje mismo del evangelio el que contraríe y ofenda a las personas. Lo dice la palabra. Si yo no predicara de esa manera, pues nadie se ofendería. Si yo estuviera poniéndole algo al evangelio, no me estarían persiguiendo, no se estarían ofendiendo, no sería tropiezo para ustedes. Para mí, para el análisis que yo hice, hay 3 maneras de vivir nuestra vida en Cristo, familia. Y 2 de ellas no funcionan. Solamente la tercera. La primera es vivir una vida de legalismo. Quiere decir que el cambio producido por Dios resulta por nuestro cambio de conducta, a través de las reglas que yo sigo, a través de mis fuerzas, de lo que yo hago en mis fuerzas. Es que yo ayudo, yo hago, yo llevo, es que yo regalo, y aparentemente estoy haciendo buenas obras, pero no es por obras, familia. Y el contraste es una vida licenciosa. Romanos 6, 1 y 2, el apóstol Pablo lo dijo. Amados hermanos, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Claro que no, por supuesto, hello, dice el apóstol Pablo, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Puede que usted y yo caigamos en pecado,
pero dejaremos ese pecado, familia. Amén. Recordemos la historia del hijo pródigo. Él se hundió en la miseria y entró a una posilga para intentar comer la comida de los cerdos, pero él no se quedó ahí. Él se arrepintió, él regresó a su padre y su padre lo recibió. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. No vivir una vida en libertinaje. La gracia no nos da permiso de pecar. No usen la libertad, dice el verso 13 de Gálatas 5. No usen la libertad. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Es la gracia, familia, y no la ley la que nos libera de hacer el mal y nos permite también hacer el bien por otros. Es la gracia la que nos libera del pecado. ¿Y qué creen? También hace que tú tengas el deseo de agradar a Dios. No por cubrir una norma, no porque me va a castigar. No, ese no es el concepto de la gracia y de la libertad de Dios, sino porque tú eres un hijo y una hija de Dios que quiere complacer a su Padre. El creyente hace lo que Dios quiere no porque le teme a hacerlo mal, sino como si él fuera acá, o sea, como si fuera un enemigo para nosotros. Lo hace porque Dios es su amigo. Cuando tú te llevas, cuando amas a alguien, cuando amas a un amigo, tú no sabes qué llevarle, tú no sabes qué darle. Bueno, al menos yo pienso que así somos la mayoría de las personas aquí. Así debe ser nuestra relación con Dios. Dios es el que lo ama a usted y a mí. Dios nos ama, Juan 14:15. Y esta es la base para una vida en Cristo, familia. Esta es la base para que un cristiano viva en esa libertad. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Nosotros lo vamos a hacer a causa de un principio interior. Es más, es algo mejor que eso, familia. La vida en Cristo que está dentro de usted y en mí, porque Él vive ya dentro de nosotros. Y ese es el deseo que nosotros tenemos de hacer lo correcto, de obedecer a nuestro Padre. La ley, la confusión del mundo, las voces del diablo, la negación, la prohibición de hacer algo, no te trae salvación. Porque podrías decir, pues yo obedezco las leyes, pero esa es una bondad negativa, porque es una bondad, es un beneficio que tienes por no hacer. Pero la bondad de Dios es positiva, la bondad de Dios es con todo aquello que quieres hacer para agradar a Dios. Es decir, voy a dejar de hacer cosas malas. Eso no trae fruto. Eso no trae fruto. Mejor dediquémonos a hacer el bien y ayudemos a otros a hacer lo mismo. Y el verso 14 y 15, y con esto voy a ir terminando. Y aquí viene la instrucción de Dios para nosotros, para sus hijos, para los que estamos aquí el día de hoy, familia. Dice, pues toda ley se puede resumirse en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Cuando dejamos de ser motivados por el amor, comenzamos a criticar. Dejamos de ver lo bueno y solo vemos los defectos.
perdemos la unidad en el Espíritu Santo. ¿Usted ha estado hablando a espaldas de alguien? ¿Se fija en las debilidades de los demás en lugar de ver sus virtudes? Tengamos presente el mandato de Dios en Mateo 22:39, que dice: amar a otros como a nosotros mismos. Así que si nos dan ganas de criticar a alguien, mordámonos la boca, familia. Mordámonos la boca. Detengámonos y pensemos de esa persona en forma positiva. Y si tienes algún problema con alguien, pues búscalo, háblalo en amor. En amor. Familia, el apóstol Pablo lo dijo: todos estamos esperando, todos tenemos esa esperanza de la justificación en Cristo. Hasta el día de hoy, todos vamos a cometer errores. Todos tenemos errores. Hoy yo he cometido errores, pero no te fijes en eso. Yo lo que te pido es que tú veas para adelante, exaltes el nombre de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay más condenación en eso. Dejemos de hacer lo malo, dejemos de ser dominados por esa naturaleza pecaminosa, a criticar, a envidiar, a desear. Leímos al final de Gálatas cuáles eran los frutos de la carne, todo lo que nos lleva a ser el fruto de la carne es, ¿y saben cuál es una de las primeras cosas? Descuidar nuestra relación con Dios. Cuando nosotros nos dejamos llevar por esa naturaleza pecaminosa, estamos descuidando nuestra relación con el Padre. Estamos minimizando el poder de Jesucristo en la cruz, que nos dio libertad, no para dejar de hacer lo malo, nos dio libertad para desear hacer lo bueno, para agradar a Dios. Amén. Yo te pido el día de hoy que tú hables con el Espíritu Santo y que de esa lucha, de esas dos fuerzas que se oponen dentro de ti, tú hoy le des la victoria al Santo. Amén. Que tú le des esa victoria al Santo. Que tú le digas: Señor, yo ya no soy esclavo de esa naturaleza pecaminosa. Ahora yo soy libre. Ahora yo soy libre de querer hacer lo bueno por agradarte. Esa es la libertad en Cristo, familia. Esa es la verdadera. Cuidemos nuestra vida, dice ahí. Cuidemos esa libertad. ¿Por qué nos diría la palabra que tengamos cuidado? Porque la podemos perder. Así que si tú ya recibiste la libertad de parte de Dios, yo te invito a que tú le digas al Señor que permanezca en ti y que te ayude, a ya no ser esclavo de ella, a ser esclavo de esa naturaleza. Amén. Y le damos la victoria al Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Él es superior. La fuerza del Espíritu Santo es superior a cualquier otra fuerza que se le oponga. Amén. Amén. Entonces, ponte de pie. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia.